¿sí? Entonces, eso es lo que es una matriz, perdón, es un valor y un vector propio. O sea, es aquellos que cumplen con esta condición. Sí, todo aquel que cumple con esta condición, valor y vector propio. Ahora, eso solo era para recordar parte de lo que hemos visto la clase anterior. Ya sabemos cómo calcular y todo lo demás. Ahora, ¿para qué hemos visto todo esto? O sea, ¿para qué vimos cómo calcular un valor y un vector propio? ¿Qué es un valor y un vector propio? Es porque todo esto simplemente radica en un tema que vamos a ver, y este es el tema cierre de nosotros, que se conoce como diagonalización. Pero en sí, ¿qué es la diagonalización? Verán. Antes de decir qué es la diagonalización, necesitamos un concepto que se conoce como matrices semejantes. Ustedes ya trabajaron con esta definición, verán. En una prueba en algo se les puso la definición y se les dijo A y B son dos matrices semejantes. Pero ¿qué implica ser una matriz semejante? O sea, ¿cuál es la definición? La definición es aquella matriz que cumple con esto. Es decir, miren, existe una matriz B y una matriz A que son semejantes siempre y cuando exista una tercera matriz que por ambos extremos al multiplicarle me dé lo mismo. Entonces, automáticamente la matriz B y la matriz A se conoce como matrices semejantes. Y esta matriz C no es una matriz C cualquiera. Esta matriz C es una matriz invertible. O sea, ¿qué quiere decir? Que el determinante de la matriz C es distinto de C. O también quiere decir que C es no singular. Sí. Entonces, si existe esta matriz C que es invertible y me sale esta igualdad, la matriz A y la matriz B son semejantes. Eso es ser semejante. Sí. Entonces, miren, en este ejercicio, en este ejemplo que me da, me dice, compruebe que la matriz A, perdón, calcule una matriz B semejante a la matriz A. Mire. Entonces, ¿yo cómo calculo? Mire, como yo sé la definición, si existe la matriz semejante, esta matriz que me pide aquí, ¿qué debe ser? Invertible. Si no, no podría calcular la matriz semejante. Sí. Entonces, miren aquí, ¿cómo me aseguraría que sea invertible? Calcularía el determinante de C. ¿Cuánto vale el determinante de C? 1. Como es distinto de 0, ¿qué puedo afirmar? Que C es invertible, o sea, si existe la inversa. Por lo tanto, sí podría calcular la matriz semejante. Entonces, miren, yo de aquí, ¿qué diría? Por definición de matrices semejantes, si la matriz B es semejante a la matriz A, debe existir una igualdad tal que existe una tercera matriz que multiplicada por ambos extremos me dé la misma igualdad. Sí, entonces así encuentro esta matriz B. Pero ahora, si ustedes se ponen aquí a hacer reemplazos, les va a salir un sistema de ecuaciones horrible. ¿Qué me quiere decir, vean, esta expresión de matrices semejantes? Lo que me quiere decir es que yo puedo encontrar B o puedo encontrar A. Depende de lo que yo quiera encontrar. ¿Cómo? ¿Qué les parece si yo, bueno, hablando en estos términos, quisiera despejarse? ¿Se acuerdan qué tenía que hacer para despejarse? Multiplicarle por la inversa. Sí puedo hacer eso porque C es invertible, vean, por eso es el requisito de que C sea invertible. Pero como multiplico por este lado también por la inversa. Pero la inversa por su matriz que me queda, la identidad, y la identidad por cualquier matriz me queda B. Es por eso que miren, esta expresión se puede colocar de dos formas. ¿Qué formas? B es igual a la inversa de C por A y por C, o si quiero A, se puede expresar como C por B por la inversa de C. Sí, entonces así yo puedo conocer las matrices que son semejantes, ¿ven? Con esta expresión. Entonces, en este caso, estoy grabando así. En este caso, como a mí me pide que encuentre la matriz B a partir de la matriz A, entonces, ¿qué tendría que hacer para encontrar la matriz B que es semejante? Encontrar la inversa de esa matriz C, ¿ven? Entonces, yo calcularía aquí la inversa de la matriz C. Como si existe, entonces necesito la cofactor. La cofactor de C a que es igual. Me interesa solo el signo, positivo, quito columna y quito fila, 0. Solo el signo, negativo, menos 1. Solo el signo negativo con el menos 1, 1 positivo. Solo el signo positivo, 2. Como esa es mi matriz cofactor, ¿cuál es la adjunta? La adjunta de C, en este caso, ¿cuál va a ser? 0, menos 1, 1, 2. Esa es mi matriz adjunta.
Por lo tanto, de esto que puedo concluir, que la inversa de C ha sido 1 sobre 1, que sería 1, por esta matriz. Entonces, como ya tengo la inversa, para encontrar la matriz que es semejante a A, pues mi matriz B aquí ha sido igual a la matriz inversa de C, que es esta matriz, por la matriz A, que es la matriz 1, 0, menos 1, 2, y por la matriz C, es decir, la matriz C original, que va a ser 2, 1, menos 1, 0. ¿Sí? Entonces, miren, hacen este producto de estas tres matrices y encuentran la matriz B, que es semejante a. ¿Sí? Entonces, miren, yo aquí al hacer ese producto sería fila por columna, 0. Fila por columna, 2. Fila por columna, menos 1. Fila por columna, 1 positivo. 2, 1, menos 1, 0. Y esto es igual. Fila por columna, 2. Fila por columna, 0. Fila por columna, menos 2. Y más 1, menos 1. Fila por columna, 1. Esta es mi matriz B, que es semejante a A. Es decir, esta matriz B, ¿a qué va a ser igual? A A, pero multiplicado por C en los extremos. Por eso es una matriz semejante. ¿Sí? ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta de matriz semejante? Inge, ¿Sí? Cuenten. el valor propio sí puede ser el cero. El valor propio sí puede ser el cero. El que no puede ser cero es el vector propio. Sí, Ya. sí, el valor propio sí. Porque aquí va a haber un caso en que el escalar por un vector que no sea el cero me va a dar cero. Entonces va a ser este vector asociado a este único valor cero. Entonces sí, el valor propio sí puede ser cero. El que no puede ser cero en la definición es el vector. Ese no puede ser cero. Porque ahí miren, en cambio, ¿qué pasa? El vector, si este es el vector cero, por un escalar cualquiera, pensemos del 5, ¿cuánto me va a seguir saliendo? Cero. Si el escalar es 4, ¿cuánto me va a seguir saliendo? 0. Entonces ya no es único el valor y el vector propio. Pero en cambio, con el escalar sí. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, esa es una matriz semejante. Ahora, ¿por qué definimos primero matriz semejante? Porque ahí hablamos de diagonalización. ¿Qué es la diagonalización? La diagonalización es tener una matriz asociada a una aplicación de tal forma que esta matriz sea semejante a una matriz diagonal. Por eso se llama diagonalización. Sí, entonces miren, de alguna forma yo voy a obtener una matriz, voy a partir de una matriz asociada y va a ser semejante a una matriz diagonal. Sí, entonces como es semejante a una matriz diagonal, ¿qué debe cumplir? Que debe existir una igualdad y debe ser multiplicado por una matriz inversible por ambos extremos. Entonces, si yo cumplo con esta definición, ¿qué pasa? Estoy diagonalizando. Entonces, miren, eso es diagonalización. Dice, existe una matriz que se dice si es diagonable, si es semejante a una matriz diagonal. Entonces, ¿qué se dice ahí? Que la matriz se puede diagonalizar. Sí. Ahora, ¿por qué diagonalizamos? Porque, miren, matrices semejantes tienen los mismos valores propios. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si yo calculo los valores propios de esta matriz, van a ser los mismos valores propios de esta diagonal. ¿Cuál es más fácil de trabajar? ¿La diagonal o la matriz? La diagonal. Porque la matriz diagonal solo tiene elementos en la diagonal y el resto son cero. Entonces, ¿cuál es más fácil de manipular siempre? La diagonal. Y si tengo los mismos valores propios, entonces me da lo mismo trabajar con la diagonal o con la matriz. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora miren, en este ejercicio 11 que me está diciendo, no, perdón, me dice demuestra el teorema 11. No hay ningún problema. ¿Por qué ven aquí? ¿Por qué me dice matrices semejantes tienen los mismos valores propios? No veamos con la diagonal, veamos con otra matriz cualquiera. Sí, solo que sean semejantes. Entonces yo tengo una matriz A que es semejante con una matriz B. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que al ser semejantes, como son semejantes, existe una matriz C que por A es igual a B por C. Eso es lo que estoy diciendo al ser semejantes. Entonces, yo quiero que
demostrar que tanto los valores propios de la matriz A son los mismos valores propios de la matriz B. Entonces, aquí viene lo que yo les decía. ¿Cuáles son los valores propios de la matriz A? Los valores propios de la matriz A son los valores tal que A por X es igual a un lambda por X. Todos aquellos que cumplan con esta condición son los valores, ¿qué cosa? Propios de A. Y en cambio con B, ¿cuáles son los valores propios de B? Llamémosle lambda 1. Todos los valores de la matriz B que por el vector X me dé como resultado un lambda 2 por X. Miren, esos son los valores propios. Así yo represento todos los valores propios de B y todos los valores propios de A. Sí. Pero, ¿se acuerdan cómo encontraba los valores propios? ¿Cómo encontraba a qué era igual los valores propios? ¿Se acuerdan? Por eso había un algoritmo. Para los valores propios, ¿qué debo calcular? ¿Qué debo calcular para los valores propios, señor Loachamín? ¿Qué debo calcular? Los 6 pasos, seguir los 6 pasos. Claro, como quiero los valores propios, ¿cuál sería el paso que debo hacer primerito? Encontrar la transformación Le voy a decir, ¿el determinante de quién? de A. De A menos lambda 1 y eso debo encontrar. Es decir, ¿qué estoy encontrando? El polinomio característico de lambda 1. Y si yo quiero encontrar los valores propios de B, ¿qué debo hacer? Debo encontrar el polinomio característico de lambda 2, y esto no es nada más que el determinante de B menos lambda 2 por I. Eso debo encontrar. Pero, ¿qué es encontrar los valores propios? ¿Qué es encontrar los valores propios, señor Pilicita? ¿Cómo hago para encontrar los valores propios? Ya tengo el primer paso, encontrar el polinomio característico. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo encuentro estos lambda? ¿Qué debo hacer? Por la base. No, por las raíces del polinomio. Recuerden que este es un polinomio y toma el nombre de polinomio característico de A. Entonces, si es un polinomio, las raíces del polinomio me dan los valores propios. Es decir, ¿cómo encuentro las raíces? Cuando este polinomio lo igualo a 0. Ahí encuentro. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Cómo yo puedo garantizar, si son semejantes, que me den los mismos valores y vectores propios? Fácil. Debo garantizar que estos dos determinantes sean el mismo, o sea, el polinomio característico sea el mismo. Eso es lo que me está pidiendo que demuestren. Y ustedes ya demostraron esto, si no estoy mal, en una prueba o en un deber. Miren, sino que no sabían que les estaba diciendo que son semejantes. Sí, eso me está pidiendo que demuestre. Pero ¿y ahora cómo demuestro? Entonces, el único dato que me da en este ejercicio es que son semejantes. Pero al ser semejantes, sencillo, yo puedo hacer algo. Mire, ¿qué les parece si yo parto de A menos lambda por I? ¿A qué es igual esto? Mire, si yo observo esta parte de aquí. Sí, no sé, no sabría decirles a qué es igual, porque no conozco ni la matriz A y peor el escalón. Pero puedo manipular esto usando lo que me da. ¿Qué les parece si en este caso de aquí yo le multiplico por la inversa por un lado y por la matriz por el otro? Bien. ¿Puedo hacer eso así? ¿A qué es igual esta igualdad? Esta igualdad va a ser la inversa de C por A y por C, menos la inversa de C por lambda 1 por I y por C. Mire. Seguimos. ¿A qué es igual esto? Esto sigue siendo la inversa de C por A y por C menos. Como puedo sacarle a un escalar, y como esta es la identidad por una matriz, ¿qué me va a quedar? El escalar por la inversa y por C. ¿Pero esto a qué es igual? Esto es igual a la inversa por A y por C menos lambda 1 por la identidad. Pero miren, ¿qué se dan cuenta? Esto, como son semejantes, vean, por eso les decía, al decirme que son semejantes, esto significa dos cosas. Que A es igual a la inversa de C por B y por C, o que B es igual a C por A y por la inversa de C. Entonces miren, como son semejantes, esto de aquí, creo que lo despejé mal. Sí, despejé mal. Solo voy a hacer una sustitución, ¿ya? Porque le despejé mal. Aquí le voy a poner
B, y aquí le voy a poner A. Sí. Aquí le voy a poner B. Y aquí me va a quedar, a ver, déjenme ver. Sí. Y aquí le voy a poner B. Ya, listo. Pero si ustedes ven, ve que esto, la inversa de C por B y por C, ¿quién es? Es A. Menos lambda 1 por I. Sí. Entonces, ¿a qué conclusión llegan? Llegan a la conclusión de que toda esta matriz, la inversa por B, aquí sería lambda 2, menos lambda 2 por I y por C, es igual a esto, es decir, a A menos lambda 1, ay, este es lambda 2, menos lambda 2 por I. Sí, o sea, miren, llego a esa conclusión, o sea, que esta igualdad es cierta cuando las matrices son semejantes. Bien. Pero yo, como me dice, demuestre que los valores propios son los mismos, entonces quiero ver a qué me queda al aplicar determinante a ambos lados de la igualdad. Bien. Si yo aplico determinante a ambos lados de la igualdad, me quedaría determinante de la inversa, bien, por la matriz B menos lambda 2i por C es igual al determinante de A menos lambda 2i. Bien. Pero el determinante del producto de tres matrices, ¿qué es? El determinante del uno por el otro y por el otro. Pero el determinante de la inversa de una matriz por la matriz que me queda, 1, ¿no es cierto? Por tal motivo, miren, toda esta expresión, ¿qué me va a quedar? El determinante de B menos lambda 2i es igual al determinante de A menos lambda 2i. Miren, como ustedes pueden ver, esta igualdad, como es verdad, necesariamente este lambda y este lambda en las dos matrices deben ser el mismo, si no, no se va a cumplir la igualdad. Por tal motivo, ¿qué concluyo? Que los valores propios de la matriz A y de la matriz B son los mismos, cuando las matrices son semejantes. Entonces, miren, si ustedes obtienen en un proceso de diagonalización una matriz diagonal que es semejante a la matriz original, los valores propios de la diagonal son los mismos valores propios de la matriz A por ser semejante. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Ahora, esta parte de aquí, ¿qué me dice este teorema? Verán, este teorema en realidad implica algunas cosas. Sí, implica bastantes cosas, verán, este teorema 2. Es el más importante de la clase de hoy. ¿Sí? ¿Qué me dice? Me dice, aquí está la explicación, ¿cuándo puedo hacer una matriz diagonalizable o no? O sea, ¿cuándo puedo encontrar a partir de una matriz una diagonal o no? Sí, que sea semejante. Entonces, miren, ¿cuál es la razón o cuál sería la justificación de que ustedes puedan diagonalizar? La justificación sería esta. Tengo tantos valores propios linealmente independientes. ¿Qué significa esto? Lo que aquí significa es que de los vectores propios, vamos a explicarles esto con el ejemplo que hicimos en la clase 14, creo que. ¿Dónde está? Ya, de aquí. Verán, nosotros ya vimos cómo calcular de la matriz original, si no estoy mal, la matriz original del ejercicio que hicimos en la clase anterior era 1, 2, 3, 4. Esta era la matriz asociada a la aplicación T. De esta matriz nos salió que un valor propio era el 5, ¿sí? Y el vector propio asociado a este valor era ¿quién? Era el vector, si no estoy mal, 1, 2. ¿Sí? Otro valor propio que a mí me dio de esta matriz era el valor propio menos 1 y el vector propio asociado a este valor propio era el vector menos 1, 1, creo que. Sí, y hoy ya encontramos estos vectores y valores propios. Entonces, ahora viene la pregunta. A partir de esta matriz, ¿puedo encontrar una matriz diagonalizable? No lo sé, no lo sé. No sé si puedo. ¿Cuál sería la justificación para saber si existe o no, o puedo o no diagonalizar? La justificación dice el teorema 12. Si yo formo un conjunto con los vectores propios que me salieron, es decir, si formo un conjunto B formado por estos dos vectores,
y compruebo que este conjunto es LI, entonces puedo diagonalizar A. ¿Qué quiere decir? Existe una matriz semejante a que es diagonal. Sí. Entonces, miren, ¿cuál sería su justificativo para yo contestar la pregunta? A es diagonalizable. Si a mí me preguntan esto, ¿cuál sería el justificativo? Formo un conjunto con los vectores propios que me hayan salido. Si los vectores propios que me hayan salido forman un conjunto LI, es diagonalizable. Entonces, ¿cómo demostraba que era LI? Vean, para eso estudiamos linealidad. Entonces yo digo, no, pues, con respecto al cero vector del espacio de los R2, hago el estudio alfa 1, 1, 2, más alfa 2 por menos 1, 1. De aquí hacen el proceso. Como ustedes ya saben, les va a salir que alfa 1 es 0 y alfa 2 es 0. Como alfa 1 es 0 y alfa 2 es 0, ¿qué pueden concluir? Que B es LI. Y si B es LI, automáticamente, ¿qué concluyen ahora? Vean, que A es diagonalizable. O sea, existe la matriz diagonal que es semejante a la matriz original. Sí, pero ahora, este teorema es equivalente a otra cosa más. Sí, ¿cuál es otra forma de probar a partir de este teorema que también puedo diagonalizar? Es otra forma. ¿Se acuerdan que hay un teorema que dice, ¿cómo puedo garantizar que tengo un conjunto LI? Cuando los valores y vectores propios son distintos. ¿Qué quiere decir? Que por cada valor propio, por ejemplo, miren, por el valor 5, solo tengo un vector propio. Es decir, tengo el vector propio, si no estoy mal, 1, 2. No tengo más, solo ese. Sí, es único. Entonces, por tal motivo, el conjunto es de ley. Y como el conjunto es de ley, ¿qué puedo decir? Es diagonalizable. Mire. Entonces, se complementa con lo que ya vimos antes. ¿Sí? ¿Qué pasa si alfa 2, en este caso me salió menos 1, solo tiene un vector propio asociado a ese valor propio? Es decir, el menos 1, 1. ¿Qué pasa? El conjunto es LI, por tal motivo es diagonalizable. Entonces, miren, aquí, ¿cuál sería mi justificación? Como tengo valores y vectores propios distintos, sí. Entonces, ¿qué concluyo? Entonces, el conjunto B, formado por el vector 1, 2, menos 1, 1, es LI. Y si el conjunto formado por esos vectores es LI, ¿qué puedo decir? Que entonces la matriz A es diagonalizable. Miren. Sí, ¿tienen alguna pregunta? Hasta ahí. Miren. Ahora, otra cosa más dice el teorema 2. ¿Se acuerdan que por algo vimos multiplicidad geométrica y algebraica? ¿Qué es la multiplicidad algebraica? La multiplicidad algebraica de un valor propio es las veces que se repite el valor propio. En este caso, ¿cuántas veces se repetía 5? Una. Sí, porque si no estoy mal, el polinomio característico era lambda menos 5 por lambda más 1. Entonces, ¿cuántas veces se repite el valor propio 5? 1. ¿Sí? ¿Y cuál es la multiplicidad geométrica del valor propio 5? ¿Cuántos vectores propios les dio el valor 5? 1. Por lo tanto, es 1. La multiplicidad algebraica de menos 1, ¿cuánto es? 1, porque solo se repite una vez. La multiplicidad geométrica de menos 1, ¿cuántos vectores le salió con el valor menos 1? Solo 1. 1. Como las multiplicidades geométricas y algebraicas son iguales, la matriz es diagonalizable. O sea, el conjunto formado por los vectores propios es el I. ¿Sí? Entonces, miren, todo eso significa el teorema 2. ¿Sí? Entonces, son las tres formas para yo saber si puedo diagonalizar o no. ¿Sí? Entonces, miren aquí cuál sería el justificativo. Como las multiplicidades algebraicas y geométricas para los valores propios son iguales, el conjunto es el I. Por tal motivo, A es diagonalizable. Sí.
Entonces, tienen esas tres formas para justificar que una matriz es diagonalizable o no. Sí, preguntas. Ahora, como ya de las tres formas yo he justificado que la matriz A es diagonalizable, ¿cuál es esa matriz que es diagonal? Y es facilita. El momento que ustedes dicen que A sí es diagonalizable, la matriz que es semejante y es diagonal a la matriz A, recuerden, ¿qué quedamos? De matrices semejantes tienen los mismos valores propios, ¿no es cierto? Ya demostramos que basta que sean semejantes y tienen los mismos valores propios. Entonces, como esta matriz D es una matriz diagonal y tienen los mismos valores propios que A, entonces la matriz que es semejante a A es esta matriz, ¿ven? Donde en la diagonal están los valores propios de A. Esta matriz es la semejante a la matriz A. Sí. Entonces, si nosotros regresamos a nuestra clase de la semana 5, es lo que les dice aquí en amarillo. La matriz diagonal que es semejante a la matriz A es la matriz formada por los valores propios de A. Es la matriz semejante. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, miren, cuando ya justifican que pueden diagonalizar, la matriz semejante diagonal que obtienen está formada por los valores propios. Entonces, teorema 13, ¿qué dice? Si son valores propios diferentes, entonces es diagonal. Miren, esta es la adaptación del 12 también. Esto se complementa con los otros teoremas que vimos. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cómo justifico otra forma de que la matriz sea diagonalizable? Que los valores propios sean diferentes. Los valores y los vectores propios sean diferentes uno a uno, ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren aquí, vamos a hacer este ejercicio. Dice, encuentre la matriz D que es semejante a la matriz A. Entonces, antes de encontrar la matriz D que es semejante a, debo ver si la matriz siempre, o sea, ese es el primer paso. Debo verificar o debo justificar si A es diagonalizable. Eso es lo primero siempre que debo hacer. Si a mí me pide encuentre la diagonal de una matriz. Bien. Entonces, en este caso, como esta es mi matriz A, bien, ¿qué debo encontrar? Mis valores y vectores propios, porque si no, no puedo saber si puedo diagonalizar o no. Entonces, vean, para eso vimos valores y vectores. Entonces, aquí vienen todos los pasos que íbamos haciendo para diagonalizar. ¿Cuál era el paso 1? El paso 1 era primero encontrar una matriz M que iba a ser igual a A menos lambda por I. Es decir, ¿qué hacía esta matriz M? Simplemente a la diagonal le resto menos lambda. Entonces me quedaría 7 menos lambda, 1 menos lambda, 2 y menos 4. Ya, esa es mi matriz M. ¿Sí? No se olviden. ¿Qué hago como paso 2? Calculo el polinomio característico o lo que es lo mismo, el determinante de M. Entonces, calculo el polinomio característico. ¿Cómo calculo el polinomio característico? El polinomio característico no es nada más que el determinante de A menos lambda. Es decir, es el determinante de 7 menos lambda, 2 menos 4, 1 menos lambda. ¿Cómo calculo este determinante? Este determinante no es nada más que el producto de sus diagonales. Entonces me quedaría que el polinomio de lambda es igual a 7 menos lambda por 1 menos lambda más 8. Mire, esto va a ser igual, le resuelvo y me queda 7 menos 7 lambda menos lambda más lambda cuadrado y más 8. Por ende, mi polinomio característico, ¿a qué va a ser igual? Si le arreglo un poquito, me quedaría lambda cuadrado menos 8 lambda más 15. Por lo tanto, este polinomio es lambda menos lambda menos. ¿Qué me quedaría aquí? Un número que multiplicado me dé 15 y sumado me dé 8, 5 y 3. Ese es mi polinomio. Paso 3, ¿ahora qué hago? Para encontrar los valores propios necesito las raíces. Entonces simplemente yo diría, las raíces del polinomio característico P lambda, ¿quiénes son? Lambda 1 es igual a 5 y lambda 2 es igual a 3. Por ende, ¿en qué se convierte en esto? En mis valores propios, ¿ven? Estos son mis valores propios. ¿De quién? De la matriz A. Sí. Ahora, ya tengo mis valores propios. ¿Qué me falta?
mis vectores propios. ¿Cómo calculo ahora 4 vectores propios? Una vez que ya tengo los valores propios, ¿cómo calculaba los vectores propios? Señor Lema, ¿cómo calculaba los vectores propios? Señor Zúñiga, ¿cómo calculaba los vectores propios? Señor Castro, ¿cómo calculaba los vectores propios? Bueno, teníamos que hacer una matriz y si el sistema nos quedaba LD, no, el sistema era de infinitas soluciones, entonces teníamos ahí nuestros vectores propios. Ya, pero lo más principal era que generaba casos. Para yo encontrar los vectores propios, genero casos. Entonces, ¿cuántos casos? ¿Cuántos valores propios yo tengo? Entonces, yo aquí voy a tener caso 1 y caso 2. El caso 1, ¿cuándo va a ser? Cuando mi lambda sea igual a 5. Entonces, este caso usaba la otra definición de valor y vector propio. Es decir, ¿qué quiero? Quiero la matriz ampliada asociada al sistema, sí, pero respecto a ese lambda 1. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? En lambda reemplaza por 5. Entonces, lo que yo aquí tengo que hacer es simplemente en mi matriz original, que es esta, de aquí, reemplazo por 5. Entonces, ¿qué me queda? 7 menos 5, ¿qué va a ser? 7 menos 5 va a ser 2. El otro elemento es 2. Aquí me va a quedar menos 4. Y aquí me va a quedar 1 y menos 5, menos 4. Y de respuesta 0. ¿Y qué hacía? Como decía su compañero. Si hice bien, me va a quedar infinita solución. Entonces yo escalono este sistema, resuelvo este sistema y me va a quedar 2, 2, 0, 0, 0, 0. Para dejarle un poco mejor, voy a hacer una última operación y me quedaría 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Qué concluyo? Que como tengo más incógnitas que ecuaciones, tengo infinita solución. Pero ¿cómo encuentro el vector propio? ¿Se acuerdan? El vector propio es encontrar el conjunto solución del sistema. Como el conjunto solución del sistema son X y son Y elementos de R2 por 1, donde X y Y son reales, pero aquí tengo esta condición, ¿ve? Porque esta condición es X y Y. Entonces la única condición que rige este sistema es que X más Y es igual a 0. Por eso tengo infinita solución. Entonces de aquí elijo X o elijo Y. ¿Y qué me sale? Que X es igual a menos Y. Por ende, mi conjunto solución, ¿qué va a ser? Menos Y, Y. Elementos de R2 por 1. Donde, como solo dependo de Y sería elemento de los reales. ¿Cómo encuentro mi vector propio? La forma más simple posible. ¿Cuál es la forma más simple posible? Sacar Y o que Y tome el valor de 1. Ese es el vector propio más simple posible. Por tal motivo, ¿qué concluiría? Yo concluiría, ¿no es cierto?, el vector propio asociado a lambda 1 igual a 5 es ¿quién? Es el vector menos 1, 1. Sí. O equivalente, el vector propio de lambda 1 igual a 5 ha sido el vector menos 1, 1. Ese es mi vector propio. Sí. Ahora, ¿cómo calculo el otro vector propio? Cuando lambda vale 3. Por eso digo, genero casos. ¿El otro caso cuál va a ser? El otro caso va a ser, ¿no es cierto? El caso 2 va a ser cuando lambda 2 sea igual a 3. Entonces, ¿ahora qué calculo otra vez? La matriz asociada al sistema, pero para ese lambda ahora. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a la matriz original y me quedaría 7 menos 3, 4. Y aquí menos 4, aquí 2. Y aquí me quedaría 1 menos 3, menos 2. Y de respuesta 0. Escalono 4, 2, 0, 0, 0, 0. Mire. De aquí si le arreglo un poquito me quedaría 2, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Esa es mi solución. Entonces, ¿qué necesito? El conjunto solución. ¿Cuál es el conjunto solución de este sistema? Es el conjunto de los x, y. Pero como tengo esta condición,
me quedaría 2x más y es igual a 0. Entonces de aquí sería que y es igual a menos 2x. Entonces mi conjunto solución va a ser x, ¿cuánto vale? X mismo. ¿Y y cuánto vale? 2x. Elementos de R2 por 1, donde x es elemento de los reales. ¿Cuál es la solución más simple posible de este conjunto solución? Cuando x vale 1. Por lo tanto, el vector asociado al valor 3, ¿cuál ha sido? El vector 1 menos 2. Esos son mis dos vectores propios. Entonces, ¿cómo justificaría aquí que es diagonalizable o no? Formo un conjunto con esos vectores y si es LI, entonces, ¿qué pasa? Sí es diagonalizable. Pero más fácil, vean, para eso hemos visto un montón de cosas. Entonces, mi justificación aquí, ¿cuál sería? ¿Cómo? La multiplicidad algebraica de 5, ¿cuánto es? 1, porque solo se repite una vez. Y la multiplicidad geométrica de 5 solo es 1. Y la multiplicidad algebraica de 3 es 1. Y la multiplicidad geométrica de 3 también es 1. ¿Qué pueden concluir? Como las multiplicidades algebraicas y geométricas son iguales, ¿qué concluyen? Que A es diagonalizable. Sí. Y si A es diagonalizable, ¿cuál era la matriz que es semejante a? Como A, si es diagonalizable, entonces la matriz D, que es semejante a A, es la matriz, en este caso, 5, 0, 0 y 3. Y ya, esa es mi matriz diagonal, ¿ve? Que es semejante a, que es porque está formada por los valores propios que ya obtuvieron. Pero tienen que justificar que sí se puede diagonalizar. Ok, ¿tienen alguna pregunta? Hasta ahí. Bien, estos son los casos, ya vimos esta parte. Ahora aquí miren, dice, teorema 14. Los valores propios linealmente independientes, si su multiplicidad geométrica y algebraica son iguales. Es lo que les acabo de decir, todo se deriva del teorema 2. Entonces simplemente a mí me dice, si las multiplicidades geométricas y algebraicas son iguales, el conjunto formado por los vectores es el I. Por tal motivo la matriz es diagonalizable. Sí, miren, ya usamos este teorema 14. Ahora, aquí hay otro ejemplo. Aquí es más fácil usar lo que es las multiplicidades son iguales, porque imagínense, aquí no había ningún problema en formar un conjunto con estos dos vectores y probar que es el I. Pero si ya tengo 3 vectores, 4 vectores, complicado, ¿no? Hacer la combinación lineal respecto al 0 vector. Claro que es sencillo, ¿no? Pero es largo el proceso. Entonces, ¿qué prefiero? Calcular la multiplicidad geométrica y algebraica, porque solo es contar cuántas veces se repite un número o cuántas veces se repite un vector, igualar, y así yo probaría si es diagonalizable o no. Entonces yo siempre prefiero esa antes que las otras, porque es más fácil, es más rápido. Las otras de estar demostrando que es de ley y todo lo demás, complicado. Sí. Pues miren, siempre esa es la forma más rápida. O sea, en este caso usaré el teorema 14. ¿Sí? Entonces miren aquí, esta es una matriz de 3 por 3. Entonces ya no va a ser tan fácil formar un conjunto y probar que es el I. Entonces, ¿qué prefiero? Usar las multiplicidades. Sí. Entonces miren, aquí es más fácil. Entonces otra vez, ¿qué dice acá? Este ejercicio sí está bien. La matriz A es diagonalizable. Ven, esto es lo primero que siempre tienen que hacer. Y una vez que justifican que sí es diagonalizable, la matriz D está formada por los valores propios. No hay ningún problema. Sí. Entonces miren, ¿qué tengo que hacer? Pues primero debo probar que es diagonalizable. Entonces la primera parte, calcular valores y vectores propios. Eso debo hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primer paso, voy a calcular una matriz que va a ser A menos lambda por I. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en la matriz debo restar lambda. ¿Ya? Estoy restando en la diagonal lambda. Sí, mire. Paso 2, ¿qué debo hacer? Calcular el polinomio característico. ¿Pero qué es igual el polinomio característico? Al determinante de la matriz, es decir, al determinante de esta matriz. Ahora verán, en los otros casos no les dije nada porque eran matrices de 2 por 2, pero ya en matrices de 3 por 3. Cuando ustedes calculen el determinante, ¿pueden hacerlo directo? Sí, pero eso les va a llevar a encontrar las raíces de un polinomio de orden 3. Entonces, para encontrar las raíces de un polinomio de orden 3, yo tendría que usar Ruffini. Sí, para calcular esas raíces. Sí,
Entonces se me complica un poco. Sí, porque aplicar Ruffini, y si no sé Ruffini, peor. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Traten de hacer alguna operación. Cuando ustedes hacen operaciones en el determinante, lo que hacen es bajar el grado del polinomio. O sea, es como que ya les da factorando un pedacito. Sí, entonces, como ustedes prefieren. Si les gusta calcular Ruffini, resuelvan el determinante. Y si no les gusta calcular Ruffini, ¿qué puedo hacer? Mejor hago operaciones de determinante para obtener ceros, los ceros que quieren. Sí, y eso les va a ayudar bastante. Entonces, miren, yo aquí voy a hacer, como voy a calcular este determinante, voy a obtener unos ceros. Como estos tres medios se parecen, entonces, ¿qué les parece si hacemos para hacer cero? ¿Cómo podría ser? Sumo la fila 1 y la fila, perdón, la fila 2 y la fila 3, ¿ven? No hay ningún problema, el determinante no se altera. Entonces me quedaría, la fila 1 quedaría igualita, la fila, sumémosle a la fila 2, me quedaría aquí 0, menos 5 más 3 me quedaría menos 2 menos lambda, y menos 3 más 1 me quedaría menos 2 menos lambda. Miren, la fila 3 no cambiaría. Sí. Ahora, ¿cómo haría otro 0? ¿Ven? Como este término de aquí se parece a este término de acá, entonces ahora voy a sumar las columnas, miren, o voy a restar las columnas. Entonces voy a restar columna 2 menos columna 3. Sí, y le voy a reemplazar en columna 2, no hay ningún problema. El determinante no se altera. Entonces me va a quedar 1 menos lambda, 0, 3. Aquí, si yo resto, ¿no es cierto? Aquí me quedaría 3 menos 3, 0. Menos 2 lambda menos lambda, menos. Me quedaría todo esto positivo, 0. Y aquí sería 3 menos 1, 2. Y menos lambda más lambda. Mire. Sí. Y aquí me quedaría 3 menos 2 menos lambda, 1 menos lambda. Ya, eso me quedaría. De ahí voy a hacer otro cero, vean, para ya hacer una triangular y ya estaría mi determinante. Ya no tengo que factorar nada. Pero si no se quieren estresar mucho, yo les diría, basta con dos ceros que obtengan y ya calculo el determinante. Bien, entonces me voy a ir por aquí, o por esta columna está más bonita. Me voy por esta columna, por este de aquí. ¿Qué signo tiene? Negativo. Ah, entonces esto me va a quedar menos 2 más lambda. ¿Qué multiplica? Quito columna y quito fila. 1 menos lambda por menos 2 menos lambda. Ya está, miren. Ya está, ya me salió hasta con los, ya está factorizado. ¿Cómo le llaman? Factorizado está esto. Sí. Entonces, miren, la ventaja de hacer operaciones de fila o de columna en un determinante. Si no hacía, me tocaba hacer Ruffini para factorar esto. Sí, miren. Entonces, ahora, con esto, le voy a dejar un poco más alaja. Aquí me quedaría menos 2 más lambda, 1 menos lambda. Si ahí saco el menos de aquí, me quedaría 2 más lambda. Con este menos se haría más. Entonces, miren, mi polinomio característico, ¿cuál ha sido? Mi polinomio característico de lambda ha sido 2 más lambda al cuadrado, 1 menos lambda. ¿Cómo encuentro los valores propios? Los valores propios yo los encuentro igualando el polinomio característico igual a 0, es decir, encontrando las raíces. Las raíces de este polinomio, ¿cuáles han sido? La primera raíz sería menos 2 y la otra raíz sería 1. Sí, son mis dos raíces. Y aquí, nosotros antes de seguir, ¿qué les parece? ¿Cuál es la multiplicidad algebraica de menos 2? ¿Cuántas veces se repite menos 2? ¿Ven? 1 y 2. O sea, la potencia de este es 2. ¿Ven? Se repite dos veces. Entonces la multiplicidad es, en este caso, 2. ¿Ven? Y la multiplicidad algebraica de 1, ¿cuánto es? Solo se repite una vez. Ah, es 1. ¿No? ¿Sí? Entonces de una vez partimos de eso. Con esto, ¿qué hago? Encuentro los valores y encuentro los vectores propios. ¿Cómo encuentro los vectores propios? Genero casos. Caso 1, cuando lambda 1 es igual a menos 2. Es decir, calculo la matriz asociada al sistema, que sería esta. ¿A qué me va a quedar? En la diagonal resto menos 2, verán. Cuidado, aquí es donde más se equivocan, porque a veces no le restan bien. Verán que siempre es la resta. Entonces, como es la resta de un negativo, ¿qué me va a quedar? Positivo.
Entonces, en realidad, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Sumar 2 a la diagonal. Bien. Sí. Entonces, tendrán cuidado. Entonces, aquí me va a quedar. Mi polinomio era este, mi matriz era este, perdón. Entonces, me va a quedar 1 más 2, me va a quedar 3. 3, 3. ¿Ya? En la siguiente fila sería menos 3, menos 5 y más 2. ¿Cuánto me quedaría? Menos 3. Aquí también me va a quedar menos 3, menos 3, menos 3. Y en la última fila me va a quedar 3, 3, 1 más 2, 3. 3, 3, 3. Y de respuesta C. Sí, miren, me quedó eso. Entonces, igual, si hubieran sumado mal, me va a dar, no me va a dar infinitas soluciones. Entonces, miren, en este caso, como las tres filas se parecen, me voy a quedar con la primera, y aquí me quedaría todo cero. Y la segunda resto, perdón, la tercera fila resto, y me queda cero. ¿Qué tengo? Infinitas soluciones. Le arreglo un poquito mejor. ¿Qué tal si les dejo 1, 1, 1, 0? Y todo 0. Tengo infinitas soluciones. ¿Cómo encuentro el vector propio? El vector propio encuentro encontrando el conjunto solución. El conjunto solución en este caso son ¿qué cosa? Como de esta expresión, miren, de esta expresión me va a quedar x más y más z es igual a 0. Entonces yo elijo cualquiera de las tres, elijo x. X es igual a menos y menos z. Entonces, mi conjunto solución, x, ¿cuánto vale? Menos y menos z. ¿Y cuánto vale? Y. ¿Y z cuánto vale? Z. Ese es mi conjunto solución, ¿verdad? Que en este caso depende de quién. Depende de y y de z. Sí. Pero aquí para encontrar los vectores propios, como dependo de dos parámetros, solo voy a hacer un artilugio, como el que hacíamos antes, ¿se acuerdan? Cuando resolvíamos sistemas de ecuación. Debo a esto expresarle como una suma. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos y 0 más menos z 0, z. Y a la final la suma de estos dos me da el mismo vector. ¿Sí? Elementos de R 3 por 1, donde y z son reales. Pero ¿cuáles serán, vean, los vectores más sencillos posibles a partir de ese lambda? En este caso son dos, vean. Miren. Entonces, el vector o los vectores propios asociados en este caso al valor, ¿cuánto era? El valor propio era 2, menos 2. Es igual al vector menos 1, 1, 0 y el vector menos 1, 0, 1. En este caso, mis vectores propios asociados a ese son 2, porque la combinación de estos dos me da el conjunto solución. ¿Sí? Entonces, esos son mis dos vectores propios. Y aquí, entonces, yo diría, la multiplicidad geométrica de menos 2, ¿cuánto vale? ¿Cuántos vectores le salieron con ese valor? 2. Ah, es 2, vean. Sí. Ahora, ¿qué necesito? El otro caso. ¿Cómo calculo el otro caso? El otro caso es cuando caso 2 es cuando lambda vale, ¿cuánto era el otro valor propio? Era 1. Cuando vale 1. Sí. Entonces, miren, ¿qué hago otra vez? Otra vez hago la matriz asociada al sistema, pero para ahora para lambda 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Voy a restar menos 1, miren. Entonces, si yo resto menos 1, me va a quedar 1. Menos 1, 0. Y aquí me queda 3, 3. El otro me va a quedar menos 3, menos 5 y menos 1, ¿qué me queda? Menos 6. Entonces me queda menos 3, menos 6, menos 3. Y en la última me va a quedar 3, 3. Y si resto, 0. Entonces aquí me va a quedar 3, 3, 0. Y de respuesta 0. ¿Sí? Y escalón. Entonces miren aquí para escalonar, primero para dejarle más simple, voy a multiplicarle a la fila 1, 2 y 3 por 1/3, para dejarle un poco más alhaja, ¿no? Me quedaría 0, 1, 1, 0. Aquí me quedaría menos 1, menos 2,
menos 1 y 0. 1, 1, 0, 0. Ya. Y ahora sí escalonamos. Con ese menos 1, ¿o no? Sí, con este menos 1 aprovecho, ¿no? Y sumo hacia abajo. ¿Sí? Entonces me quedaría aquí. 0, 1, 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 1, 0. Aquí me quedaría 0, menos 1 y menos 1 y 0. Listo. Luego la fila 2, la fila 1 y la fila 3 sumo. Me quedaría 0, 1, 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 1, 0. 0, 0, 0, 0. Me quedó infinitas soluciones. Estoy bien. ¿Cómo encuentro la solución de este sistema? No se olviden que para infinitas soluciones, ¿qué les dije hace tiempo? Para encontrar el conjunto solución, debo reducir, no solo escalonar. Entonces, miren, no he terminado ahí. ¿Sí? O sea, a mí me sirve ahí saber que tengo infinitas soluciones. Pero como ahora yo necesito el conjunto solución, debo reducirle. No solo debo dejarle escalonado. Sí. Entonces, voy a hacer un paso más y voy a reducirle completamente. Entonces, ¿cómo le reduzco? Este 1 le voy a hacer acá abajo 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a quedar? 0, 1, 1, 0. Menos 1, para hacerle 0 le multiplico por 2 a toda la fila 1, entonces a mí ¿qué me va a quedar? 0, ¿no es cierto? Por 2 y menos 1 me va a quedar 1 y 0. Ahí está escalonada y reducida, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí encuentro mi conjunto de solución. Entonces, miren, de este sistema, mi sistema equivalente, ¿qué me quedaría? Como aquí es x, y z, me va a quedar y más z es igual a 0, menos x más z es igual a 0. Bien. Entonces, de la primera expresión, ¿qué me quedaría? Que y es igual a menos z y x es igual a z. Por tal motivo, mire, mi conjunto solución de este sistema, ¿quién ha sido? X, ¿cuánto vale? Z. Y vale menos z. Y z vale z mismo. Entonces, esto es un elemento de R 3 por 1, donde solo dependo de z. Entonces, ¿cuál es el valor más simple posible de este conjunto? Cuando z vale 1. Entonces, me va a quedar que el vector propio asociado al valor 1 ha sido el vector 1 menos 1, 1. Ese es mi vector propio. Entonces, aquí yo puedo decir, ¿cuál es la multiplicidad geométrica de 1? 1, porque solo me dio un vector, ¿ven? Entonces, ahora, si yo comparo las multiplicidades, miren, porque si yo quiero formar un conjunto B con esos tres vectores, tengo que hacer la linealidad de tres vectores, ¿ven? Entonces, muy largo. Entonces, como ya calculé las multiplicidades algebraicas y geométricas, simplemente yo diría, la multiplicidad algebraica de 5 era 2. Y la multiplicidad geométrica de 5 también es 2. La multiplicidad algebraica de 1 es 1. Y la multiplicidad geométrica de 1 es 1. O sea, solo tengo un vector. Pregunto, ¿son iguales? Sí, ven. Estas dos son iguales y estas dos son iguales. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir? Por lo tanto, puedo concluir que A sí es diagonalizable. A es diagonalizable. Entonces, mi respuesta, ¿cuál sería? Sí, porque las multiplicidades algebraicas y geométricas son iguales. Es diagonalizable. Ahora, si ya es diagonalizable, ¿cuál es la matriz? Como ya sé que es diagonalizable, mi matriz, en este caso, mi valor propio no era 5, ha sido menos 2, perdón. Sí. Estoy todavía con el otro ejercicio. Aquí es el valor propio es menos 2. Entonces, mi matriz diagonal, ¿cuál ha sido mi matriz diagonal que es semejante a la matriz A? Mi matriz D ha sido la matriz menos 2, 0, 0, 0, menos 2, 0, 0, 0, 1, 0. Esa es mi matriz diagonal. Sí. ¿Por qué les puse dos veces al valor propio? Porque no se olviden que este valor propio en realidad es son dos valores propios, que son los mismos. Entonces, como aquí en la diagonal vienen los valores propios, como menos 2 se repite dos veces, por eso pongo dos veces el mismo valor propio. Y como solo se repite una vez el 1, por eso solo le pongo una vez. Sí, esta es mi matriz diagonal. ¿Ven? ¿Tienen alguna pregunta? Hasta ahí. ¿En qué Profe, una disculpe? pregunta.
Cuénteme, señor Hurtado. ¿Cómo sabemos en qué orden tenemos que poner el -2, Ya, el -1 y el 1? muy buena pregunta. Justo quería que me pregunten eso. No importa. Sí, o sea, si usted me dice, como a mí me dice que ponga los valores propios en la diagonal, no me da el orden. Otra diagonal posible podría ser, por ejemplo, esta. Con tal que los valores propios estén en la diagonal, no pasa nada. Otra diagonal posible puede ser, yo que sé, -2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, -2. No hay problema. Sí, no hay ningún problema. ¿En qué se va a ver afectado esto? En la matriz que hace posible esta diagonalización. ¿Cuál es la matriz que hace posible esta diagonalización? No se olvide que si es la matriz A, semejante a una matriz diagonal, significa que existe una matriz C. En esta matriz C es lo que se va a ver afectado el orden de estos valores. Sí. Entonces, en realidad no importa cómo pongan los valores propios. ¿Qué va a pasar? Que sí importa cuando armen la matriz C que diagonaliza, que la que permite que exista la diagonalización. Ahí se va a alterar. Sí, y justo creo que es la última parte. Bueno, aquí está la última parte. Sí, verán. La matriz C, para yo formar, o sea, conocer esta matriz C, la matriz C se forma con los vectores propios transpuestos. Sí. Entonces, como ya estamos describiendo los vectores propios transpuestos, entonces se forma con esos vectores propios. Esa es la matriz C. ¿Y cómo se forma? Miren, la matriz C se forma dependiendo de la matriz diagonal que ustedes hayan elegido. Entonces, la matriz C, ¿qué dice? La matriz C, como puse aquí primero el vector -2, entonces viene, y también puse después el otro valor propio, perdón, -2, aquí vienen primerito los dos vectores propios asociados al valor propio -2. Que miren, en este caso, ¿quiénes son? -1, 1, 0, y el otro vector propio es -1, 0, 1. Y como al último puse el valor asociado a 1, entonces ahí viene ese vector propio asociado a 1, que era el vector, ¿dónde está ese vector? 1, -1, 1. 1, -1, 1. Esa es mi matriz C que diagonaliza. ¿Ve? Sí, aquí cambia el orden. Miren, si acá puse la otra diagonal, que es esta, o sea, les puse en cualquier otro orden. Entonces, ¿cuál sería la matriz C que diagonaliza a la matriz A? Como en este caso primero puse el valor 1, entonces aquí primero vendría el vector asociado a ese valor 1 y luego vendrían los otros vectores. ¿Sí? Esa es mi matriz C que diagonaliza. De acá, vean, de esta otra matriz diagonal, ¿cómo quedaría mi matriz C? Como primero puse el -2, entonces vendría primero el primer valor del vector propio. Luego puse el valor propio -1. Entonces ahí vendría el valor asociado a -1, que es el vector 1, -1, 1. Y como puse luego el otro vector, entonces aquí vendría el vector, en este caso, -1, 0, 1. Entonces, siempre se arma la matriz que se diagonaliza en función de los valores y vectores propios que ustedes colocaron. Este vector propio, ¿de quién es? Este vector propio es de lambda igual a -2. Este vector propio, ¿de quién es? De lambda igual a 1. Y este último vector propio, ¿de quién es? De lambda igual a -2. Entonces, en realidad, ¿dónde influye? En la matriz C que diagonaliza. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Inge, disculpe, Cuéntenme. pero, o sea, si es que tenemos dos, o sea, el lambda es el mismo en -2, ¿no debería ser el mismo vector propio? No, 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 no. Es que aquí, en este caso, verán, lo que pasa es que este lambda genera esos dos vectores y la combinación de esos dos vectores me da todo el espectro propio. En realidad sigue siendo uno, mira, sino que aquí ese vector propio está asociado a los dos porque la combinación de los dos me da el vector propio del espacio. Sí, entonces es por eso que este valor propio genera dos vectores propios como tal, porque la combinación de estos dos me da uno. Sí, pero necesito esos dos. Sí,
¿Tienen alguna pregunta? O sea, en realidad sigue siendo uno, ¿verdad? O sea, si usted analiza bien estos dos vectores de aquí, en realidad son uno. ¿Por qué? Porque al hacer el conjunto de infinitas soluciones, si usted observa, yo para encontrar esos supuestos vectores propios, tuve que descomponerle. Mire, y al descomponerle, ¿qué estoy haciendo? Una combinación lineal. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciéndome? Que estos dos vectores combinados me dan el vector propio asociado. Sí. Entonces, sí se da cuenta que sigue siendo uno en realidad. Pero necesito estos dos. Sí. Si no, no puedo obtener el vector propio como tal. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, disculpe, y entonces, ¿y hay como, o sea, cómo vamos a saber cuál va primero y cuál va segundo? Si es que son el No mismo. importa, da lo mismo. Es que eso le digo, sí se da cuenta que me da igual poner cualquiera de los dos, primero. Ajá. El que usted quiera. ¿Qué tal que usted, mire, yo aquí podría ver, qué tal si yo aquí primero hubiera hecho la partición al revés? No hay ningún problema, amigo. No pasa nada. O sea, lo importante es que haya hecho bien la separación. Mire, ¿qué me va a quedar? Primero este y luego este. No hay ningún problema. ¿Por qué? Vea, porque a la final la combinación de estos dos es lo que me interesa. Sí. Combinar estos dos como yo les combine, me da lo mismo. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Pues no pasa nada cuál vaya primero, cuál vaya segundo. No pasa nada. Sí. Bien. Esa parte. Ahora, dice teorema 15. Si tengo una aplicación lineal, que es el conjunto de todas las aplicaciones del mismo espacio al mismo espacio, y sean bases, dos bases diferentes, B1 y B2, dos bases diferentes de, entonces miren, esta matriz y esta matriz son semejantes. ¿Se acuerdan? Esta es la razón por la que yo les decía, ¿qué cosa? Que yo los valores y vectores propios solo puedo calcular en bases que vayan al mismo espacio, perdón, a la misma base. Sí, aquí puedo calcular valores y vectores propios. Acá también puedo calcular valores y vectores propios. Y van a ser los mismos. Miren, ¿se acuerdan? Entonces, a mí me daba igual, ¿se acuerdan? En el ejemplo que hicimos, calcular de la base canónica a la base canónica. Me salen los mismos valores propios que calcular de una base distinta a la canónica. Pero debo ser las mismas bases. Si no, no me van a dar los mismos valores y vectores propios. Como yo ya sé esto de antemano, que si yo calculo de aquí, me van a dar los mismos valores propios, ¿qué pasaba cuando dos matrices? Miren, lo que hicimos acá arriba. ¿Qué pasaba cuando dos matrices... Más arriba creo que está... Aquí, ¿qué pasa cuando dos matrices tienen los mismos valores propios? Las matrices son semejantes. Ya está. Miren, nosotros sabemos que al calcular los vectores propios y los valores propios de matrices que van de las mismas bases a las mismas bases son los mismos, por ende, si tengo los mismos valores y vectores propios, las matrices son semejantes. Miren, sí, no se olvidarán de eso. Ahora, en esta parte les habla sobre cómo se diagonalizan. Entonces, todo esto, ¿qué dice? Primero encuentren valores y vectores propios, como ya aprendimos a hacer. Después de eso, ¿qué hago? Formo una base con los vectores propios o con multiplicidad geométrica. ¿Sí? Si son iguales, ¿qué digo? Que se puede diagonalizar. Y si no, no es diagonalizable. Y si es diagonalizable, la matriz D, ¿a qué era igual? A los valores propios. ¿Sí? Y lo más importante, que se debe cumplir esta condición, es decir, se puede encontrar esta matriz C. ¿Cómo se encuentra esta matriz C? La matriz C está formada nada más que por los vectores propios transpuestos dependiendo de los valores propios que haya tomado para formar la diagonal.
Sí, esa es mi matriz. Eso es todo lo que hemos estado haciendo. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces, miren, ya con esto ustedes ya podrían diagonalizar. Entonces, miren, en este caso, la matriz A me dice, es diagonalizable. Miren, ¿qué tendría que hacer para justificar esto? Calcular valores y vectores propios. Miren, yo viéndole esa matriz, sí es diagonalizable. La otra clase que vamos a ver el día viernes, sí vamos a poder ustedes ya usar otras cosas para no calcular valores y vectores propios y justificar que si es diagonalizable o no. Sí. Mire, entonces yo en este caso hay un teorema más que nos permite ver si una matriz es diagonalizable o no. Sí. Mire. Entonces, solo adelantándoles un poco para la clase anterior. Si una matriz es simétrica, siempre es diagonalizable. Siempre. Si es simétrica, siempre es diagonalizable. Sí. Si no es simétrica, no necesariamente. O sea, ahí sí de ley tienen que hacer valores y vectores para justificar. Pero miren, yo viendo esta matriz, es simétrica. ¿Qué quiere decir? La transpuesta de esa matriz es igual a la original. Sí. Solo calculen la transpuesta. Es igual, la matriz A es simétrica. Como es simétrica, yo ya digo, es diagonalizable. Sí. Entonces, si existe la matriz D, que es semejante a. ¿Sí? Pero como todavía no hemos visto ese teorema, le vamos a dejar pendiente. ¿Cómo justifico que es diagonalizable? Debo calcular valores y vectores propios. Y multiplicidad geométrica y algebraica. ¿Ok? Entonces, miren aquí, ¿qué voy a hacer? Paso 1. Calculo el polinomio característico. ¿A qué es igual? Al determinante de A menos lambda I. Entonces, esto es igual menos 1 menos lambda. Menos 1, 2. Menos 1, menos 1 menos lambda. Menos 2. 2 menos 2, 2 menos lambda. Ay, perdón, aquí es determinante. No es matriz. Ya, calculo el determinante. Sí. Entonces, como les dije, hagan operaciones de tal forma que obtengan ceros para evitar hacer Ruffini y ser un poco más rápido. Como este 2 y este 2 se parecen, voy a hacer operaciones de columna. ¿Sí? Entonces voy a restar o voy a sumar la columna 1 más la columna 2. Entonces, si yo sumo, aquí me va a quedar menos 2 menos lambda. Menos 2 menos lambda, 0. Menos 1 menos 1 menos lambda, menos 2, 2 menos 2, 2 menos lambda. Listo. Hago otra operación de fila. ¿Qué tal si sumo la fila 2 y la fila 1? Perdón, resto la fila 2 y la fila 1. Pues, ¿qué me quedaría? Aquí me quedaría menos 2 menos lambda, menos 1, 2. Y me quedaría, si yo resto esta fila con la fila 2, 0. Aquí me quedaría menos 1 y más 1, ¿qué me quedaría? 0 y el menos lambda, menos lambda. Y aquí sería menos 2 y menos 2, menos 4. ¿No es cierto? Ya está. Y 0 menos 2, 2 menos lambda. Y de ahí pueden seguir operando, si ustedes desean, o ya puedo resolver. ¿Sí? Yo ya resolvería ahí. Ya está un poco más simple. Entonces aquí me va a quedar. Me voy por esta columna. Este elemento me quedaría menos 2 menos lambda, que multiplica. Quito columna y quito fila. Menos lambda por 2 menos lambda y menos 8. Entonces eso me hace que mi proceso de factorización sea más fácil. Entonces al resolver esto me quedaría 2 lambda más lambda cuadrado y menos 8. Entonces ya solo me queda factorizar vean que es más fácil. Menos 2 menos lambda, aquí me quedaría lambda cuadrado menos 2 lambda y menos 8, ¿no es cierto? Entonces, esto es igual a menos 2 menos lambda, que multiplica lambda menos lambda más. Entonces, un número que multiplicado me dé 8 y sumado me dé 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería un número que multiplicado me dé 4 y me dé 8 y me dé 2? Entonces sería 4 y 2, ¿no es cierto? Entonces 4 por 2, 8 y menos 4 más 2 me quedaría menos 2. Esos serían mis números, miren. Entonces si yo le arreglo un poquito, esto me quedaría menos lambda más 2, lambda menos 4, lambda más 2. Entonces miren, a la final esto que ha sido menos lambda más 2 al cuadrado por lambda menos 4.
Entonces, ¿cuáles han sido mis valores propios? Mis valores propios han sido, lambda 1 ha sido menos 2 y lambda 2 ha sido 4. ¿Sí? Pero aquí, ¿cuál es la multiplicidad algebraica de menos 2? Es 2, porque se repite 2 veces. Y la multiplicidad algebraica de 4, ¿cuánto ha sido? 1, porque se repite una vez. Sí. ¿Qué debo hacer ahora? Calcular los vectores propios. Entonces, ¿cómo calculo los vectores propios? Casos. Caso 1. Cuando lambda 1 es igual a menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? A menos lambda 1 y respecto a 0. Esto va a ser igual. Reemplazo en la matriz original. ¿Cuál era la matriz original? Era esta matriz. Voy a copiarle para no estar subiendo a cada rato. Voy a ponerle más abajo. Sí, entonces miren, me quedo aquí. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se copió. Miren, me queda esta matriz, ¿no? Le voy a dejar a esta matriz ahí. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué me quedaría? Menos 1 y menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? 1 positivo, miren, ¿no es cierto? Porque en realidad sumaría el más 2. Entonces, me quedaría 1 positivo. Menos 1, 2, menos 1. Aquí sería menos 1. Y más 2, ¿qué me quedaría? 1 y menos 2. 2 menos 2, y aquí sería 2. Y menos 2, 4. Y de respuesta, 0. Sí. Entonces yo de aquí haría operaciones para resolver esto. Como esta fila y esta se parecen, entonces simplemente le sumaría y aquí me quedaría 0. ¿Sí? De este de aquí se le multiplico por menos 2 y le sumo a la fila 3, ¿qué me quedaría? 0. Menos 2 por menos 1, 2 positivo, 0. Menos 2 por 2 me quedaría menos 4, 0. ¿Qué me quedó? Infinitas soluciones. Por tal motivo, de aquí yo puedo decir que la expresión equivalente sería x menos y más 2z es igual a 0. Entonces, x es igual a y menos 2z. Entonces, mi conjunto solución, ¿cuál sería? Mi conjunto solución sería y menos 2z, y sigue siendo y z sigue siendo z. Elementos de R 3 por 1, donde y z son elementos de los reales. Mire. Entonces, ¿cómo encuentro mi conjunto solución? Yo le abro a este conjunto, me quedaría y es 0 más menos 2z, 0z, mire, donde y z son elementos de los reales. Entonces, ¿cuál es la solución más simple de estos dos? Cuando y es 1 y z es 1, mire. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el vector propio asociado a... el vector propio asociado a ¿quién? A lambda igual a menos 2, ha sido igual a ¿quién? A los vectores 1, 1, 0 y al vector menos 2, 0, 1. Miren, esos son mis vectores. Entonces, la multiplicidad geométrica asociada a menos 2, ¿cuánto ha sido? 2 también, ¿ven? Sí. Ahora, ¿qué me falta? Caso 2. Caso 2, cuando lambda 2 era igual, ¿cuánto valía el otro lambda? El otro lambda era 4. Entonces, la matriz asociada a este vector, a ese sistema, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, mi matriz es menos 1. Menos 1 y menos 4, ¿qué me va a quedar? Menos 5. ¿Sí? La otra me va a quedar menos 1 y 2. En la otra fila me va a quedar menos 1 y menos 1 y menos 4, menos 5. ¿Sí? En la otra me va a quedar menos 2. ¿Sí? Y la última fila va a ser, ¿dónde estaba? 2 menos 2, 2 menos 2 y 2 menos 4, ¿eso qué me queda? Menos 2. Y de respuesta 0. ¿Sí? Entonces, miren, si yo resuelvo esto, trato de hacer operaciones, aprovechemos este 1, miren, que tengo aquí. Sí, aprovechemos este menos 1. Entonces, yo le multiplicaría por menos 5 a la fila 2 y le sumaría en la fila 1. Entonces, me va a quedar 0.
Como le hice menos 5, aquí me va a quedar menos 5. Por menos 5, 25, ¿no es cierto? Y 25. Y menos 1, 24, ¿no es cierto? 24, ¿sí? Siguiente, menos 5 y menos 2, me va a quedar 10. Y más 2, 12. De respuesta 0. Menos 1, menos 5, menos 2, 0. Si ahora con este 1 le multiplico por 2 y le resto, aquí me va a quedar 0. Por 2 me va a quedar menos 10. Y menos 2, menos 12. Y aquí me va a quedar, por 2 me va a quedar menos 4. Menos 4 y menos 2, menos 6. Y de respuesta 0. ¿Sí? Aprovechando este 12, si yo le multiplico a este por 2 y le sumo a la fila 1, ¿qué me queda? 0, 0, 0. 5 menos 2, 0. Y si de aquí le dividimos para dejarle un poco más alhaja a esta expresión, para 6 me va a quedar 0, para menos 6, perdón, me va a quedar 2 positivo y 1 y 0. Sí, entonces me da infinitas soluciones. Sí, me da infinitas soluciones. Sí, pero aquí, mire, yo para encontrar el conjunto solución necesito reducirle, no solo escalonarle. ¿Sí? Entonces miren, aquí me va a quedar 0, 0, 0 de respuesta 0, menos 1, ¿no es cierto? Menos 5, menos 2, 0, 0, 1, 1 medio y 0. Entonces, haría una operación más, le multiplicaría por 5 y le sumaría, y me quedaría 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, y aquí me quedaría por 5 y menos 2, ¿eso qué me quedaría? Menos 4 medios, ¿no es cierto? Y más 5 medios, eso me quedaría 1 medio, ¿no es cierto? Y 0. 0, 1, 1 medio y 0. Mira, esa es mi solución. Por tal motivo, de aquí encuentro mi sistema equivalente. Mi sistema equivalente sería menos x más z medios es igual a 0 y y más z medios es igual a 0. Sí. Entonces de aquí, de la expresión de arriba me quedaría que x es igual a z medios y de acá me quedaría que y es igual a menos z medios. Sí. Entonces, mi conjunto solución, ¿cuál sería? Mi conjunto solución sería x es igual a z medios, y es igual a menos z medios, y z es igual a z. Elementos de R 3 por 1, donde z es elemento de los reales. Sí. Entonces, miren, por tal motivo, ¿cuál es la solución más simple aquí? Ven, ya no es 1. O sea, sí puede ser 1, pero yo no quiero trabajar con fracciones. Sí, espérenme un ratito, por favor. Sí, solo un ratito. Ya, perdón. Entonces, miren, de aquí, la solución más simple seguiría siendo cuando z es 1. Pero el vector propio me quedaría 1 medio menos 1 medio 1. Entonces, como yo voy a tener que trabajar después con estos vectores, no me conviene trabajar con fracciones. Entonces, miren, por eso les decía, o sea, ese 1 no va a ser siempre, miren. Depende en realidad de la solución que le salga. Entonces, ¿qué les parece si aquí, en lugar de hacer que z valga 1 para encontrar la solución más simple, hacemos que z valga 2? Entonces, miren, para z igual a 2, ¿qué vector propio les quedaría?
el vector propio asociado a lambda igual a 4, creo que era, va a ser el vector 1, menos 1 y 2. Sí, ese va a ser mi vector propio. Ese. Sí. Miren, ¿tienen alguna pregunta? Sí, de esta parte. Entonces, miren, siempre le hacen valer el valor más conveniente para usted. Ahorita para mí es mejor el 2, sí, para que no me quede en fracción. ¿Sí? Entonces, miren, ¿cuál es la multiplicidad geométrica de 4? 1, solo me dio un vector. Entonces, si comparan las multiplicidades algebraicas y geométricas, sí, miren, sí, si comparan las multiplicidades geométricas y algebraicas, la multiplicidad algebraica de menos 2 era 2. Y la multiplicidad geométrica de menos 2 era 2, les dio 2 vectores. La multiplicidad algebraica de 4 era 1. Y la multiplicidad geométrica de 4 también era 1. ¿Sí? ¿Qué pueden concluir entonces? Que A sí es diagonalizable. ¿Sí? A es diagonalizable. Por tal motivo, ¿cuál es la matriz que es semejante? Es la matriz formada por los vectores propios. Entonces, miren, les voy a armar como yo quiero. Voy a poner primero el 4, luego voy a poner 0. El otro va a ser 0, menos 2, 0. Y el otro va a ser 0, 0, menos 2. ¿Sí? Voy a usar esa diagonal. Le armé como yo quise. O sea, es más, no le voy a poner así, le voy a poner al 4 intermedio, ¿ya? Para que vean qué pasa. Voy a poner aquí al 4 intermedio y aquí al menos 2. Esa es mi matriz diagonal que es semejante con la matriz A. Sí. Pero verán, en este ejercicio a mí me dice, y encuentre la matriz C que diagonaliza, mire, que hace que se vuelva, o sea, obtenga esa diagonal. Sí. Entonces quiero encontrar esa matriz C. Entonces, ¿cuál es esa matriz C que diagonaliza? La matriz C que diagonaliza, como esta es mi matriz diagonal que yo quiero obtener, la matriz C, ¿cuál va a ser? La que va a tomar primero el vector propio de menos 2, del valor propio menos 2. Entonces, si nos vamos al vector, a los vectores propios de menos 2, son estos dos. Entonces, voy a coger cualquiera, ya verán, voy a coger primero este. Entonces, voy a coger el menos 2, 0, 1. Luego, ¿qué valor propio he puesto? El 4. Entonces, como columna, viene el vector propio asociado a 4. ¿Cuál es el vector propio asociado a 4? El vector propio asociado a 4 que nos dio era el vector 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. Y luego, como pongo el valor propio menos 2, viene por columna el otro vector propio, que en este caso voy a coger este otro, que es el vector 1, 1, 0. Esta es la matriz C que me permite diagonalizar a A. Sí, esa es mi matriz C. ¿Sí? Ahora, ustedes podrían comprobar, o sea, ¿a qué hago referencia? Que si en realidad esa es la matriz C que diagonaliza A, debe cumplir con esta condición. Es decir, la matriz diagonal tiene que ser igual a la inversa de C por A y por C. Debe ser igual, debe cumplirse esa igualdad. ¿Sí? Entonces, miren, voy a tratar de conocer cuánto vale la inversa de C por A y por C. Quiero ver a qué es igual. ¿Ven? Sí, por eso es lo que ahí depende el orden de los vectores propios. ¿Sí? Más no, de los valores propios ustedes pueden ponerle como quieran. Este orden manda en la matriz C, en realidad. ¿Sí? Entonces, miren, si yo quiero comprobar qué me queda, ¿qué es lo que primero que tendría que hacer? Encontrar la matriz inversa de C. ¿Cómo encuentro la matriz inversa de una matriz? La matriz inversa de una matriz, sí. Espérenme un ratito. La matriz inversa de C, ahí. ¿Cómo encuentro la matriz inversa de C? Esto es 1 sobre el determinante de C por la adjunta de C. Entonces, ¿qué hago? Sé que para calcular la inversa tengo que calcular determinante. Entonces, miren, yo puedo calcular directo, como ya tengo algunos ceros, me iría por la última columna. Entonces, ¿qué me quedaría? Positivo, negativo, positivo. Entonces sería el determinante de C es igual a 1, que multiplica. Quito columna y quito fila. 0 y menos 1 me quedaría 1 positivo. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora,
Este signo de este, negativo, menos 1, que multiplica, quito columna y quito fila. Menos 2 por 2 me quedaría menos 4. Menos 4 y menos 1, eso me quedaría menos 5. Entonces aquí me quedaría menos 5. Entonces como determinante, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar como resultado 6, ¿no es cierto? Ese es mi determinante. Entonces ya tengo el determinante, calculo la cofactor. La cofactor de CA que es igual. Positivo, solo positivo. Quito columna y quito fila. ¿Qué me quedaría? Negativo menos 2. Listo. Me interesa de este solo el signo, ¿no es cierto? Entonces de aquí sería negativo. Quito columna y quito fila. Negativo, 0 y menos 1. Con el menos que ya tenía, 1 positivo. Mire. De aquí, signo positivo. Quito columna y quito fila. Negativo menos 1, me quedaría 1 positivo, ¿no es cierto? Ya, tengo mi primera fila cofactor. La siguiente fila cofactor, signo negativo. Quito columna y quito fila. 1 y menos 2. Con el menos que tenía, 2 positivo. ¿Sí? De la siguiente, signo positivo. Quito columna y quito fila. Menos 1. De esta, signo negativo. Quito columna y quito fila. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 y menos 1, menos 5. Con el menos que ya tenía, en ese caso me quedaría 5 positivo. ¿Sí? Siguiente. De este signo, positivo, negativo, positivo. Quito columna y quito fila. 1. Y menos 1, eso me daría 2. Y con el signo que tenía que era positivo, 2 positivo. ¿Sí? Luego, signo negativo. Quito columna y quito fila. Menos 2. Con el menos que tenía, 2 positivo. ¿Sí? De este, signo positivo. Quito columna y quito fila. 2 positivo. Esa es mi matriz cofactor. Por ende, la adjunta de este, ¿qué va a ser? La adjunta de la matriz C va a ser menos 2, 1, 1, 2 menos 1, 5, 2, 2, 2. ¿Sí? Esa es mi matriz adjunta. Por lo tanto, la matriz inversa va a ser un sexto de la matriz original, que es menos 2, 1, 1, 2 menos 1, 5, 2, 2, 2. Listo. Esa es mi matriz inversa. Entonces, si esa es mi matriz inversa, ¿qué debe cumplirse? Como esa es mi matriz inversa, ya como está, entonces ahora sí ya puedo encontrar cuánto vale, ¿qué cosa? La inversa de C por A y por C. Mire, si nosotros hacemos la prueba de esto me va a quedar un sexto por menos 2, 1, 1, 2 menos 1, 5, 2, 2, 2. Por la matriz A valía en este caso menos 1, 2. La otra columna era menos 1, menos 1, 2. Menos 1, menos 1, menos 2 creo que era. Sí, y 2 menos 2, 2. 2 menos 2, 2. Y multiplicado por la matriz C original, la matriz C original era menos 2, 0, 1. 1 menos 1, 2. Y la otra era... ¿Dónde está? Aquí está. 1, 1, 0. 1, 1, 0. ¿Ya? Entonces, miren, voy a hacer el producto de esas tres matrices. O sea, estoy usando la matriz que diagonaliza a A. ¿Sí? Entonces, miren, si hago este producto, ¿qué me va a quedar? Un sexto. Agrupo, multiplico estas dos matrices. Entonces, fila por columna. Menos 2 por menos 1, 2 positivo. Inge, disculpe. ¿Mande? Creo que la matriz A está mal copiada. ¿Está mal copiada? Sí, creo que sí. A ver, la matriz A es esta de acá arriba. Aquí está, esta es la matriz A, ¿no? Era menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Menos 1 y 2, ya. La otra es menos 1 y menos 2. Menos 1 y menos 2. Y la otra es 2 menos 1 y 2. 2 menos 1 y 2. No, esa es mi matriz A. Sí, no. Sí. Esa es mi matriz A. Verán, a la final, si está mal copiada o algo, no me queda la diagonal.
Eso tienen que tener en cuenta. Por eso esta es la parte más delicada de toda la diagonalización. Si a mí me pide que comprueben, o sea, si en realidad si calculé y hice todo bien, me debe quedar una matriz diagonal. Si no, algo hice mal. Sí, tenemos que ver eso. Entonces vamos, verán, vamos haciendo el producto y si está mal, vamos a ver qué me queda. Miren, fila por columna, ¿qué me va a quedar? Menos 2 por menos 1, me va a quedar 2 positivo. Y 2 por menos 1, menos 2, 0. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? 4 nomás, ¿no es cierto? Ahora, si hago esta fila por esta columna de aquí, me va a quedar menos 2 por 1, me quedaría 2 positivo, menos 2 y menos 2 por 2 me quedaría menos 4, lo que me daría 0 y aquí me quedaría menos 4, ¿no es cierto? Ahora, si hago esta fila por esta columna, ¿qué me quedaría? Si hago esta fila, ¿sí? Por esta columna me quedaría menos 2 por 2, me quedaría menos 4. 2 por menos 2 me quedaría menos 4. Y 2 por 2 me quedaría más 4, lo que me daría como resultado menos 4. ¿Sí? Ahora, la siguiente fila, fila por columna, ¿qué me quedaría? Menos 1, 1 positivo 0, me quedaría 4. Fila por columna, ¿qué me quedaría? Menos 1 positivo más 1 negativo me quedaría 0. Y aquí sería 2 por menos 2 me quedaría menos 4. Fila por columna, ¿qué me quedaría? 2, a ver, aquí me quedaría, fila por columna, 1 por 2 me quedaría 2. Menos 1 por menos 2 me quedaría más 2. Y 2 por 2 me quedaría más 4, lo que me daría como resultado, en este caso, 8, ¿no es cierto? Sí, eso. Ahora, la otra fila, fila por columna, me quedaría menos 1 y menos 5 me quedaría menos 6. Y menos 6 más 4 me quedaría menos 2. Ahora, fila por columna me quedaría menos 1, menos 5, menos 6. Menos 6 y menos 4 me quedaría menos 10, ¿no es cierto? Y la última sería 2 y menos 10, me quedaría hasta ahí menos 8. Y menos 8 y más 4, eso me quedaría menos 4, ¿no es cierto? Sí, ya. Y multiplicado por esta otra matriz, mire. ¿Sí? Entonces, ahora, si multiplicamos estas dos matrices, esto me quedaría un sexto, fila por columna. Entonces, aquí me va a quedar menos 4, perdón, 4 por menos 2, menos 8. Y 0 por menos 4, 0 y menos 4, lo que me daría menos 12. ¿Sí? La siguiente, fila por columna, ¿qué me quedaría? 4 y más 4, eso me quedaría 8. Y menos 4 por 2 me quedaría menos 8. 0. ¿Sí? La siguiente, fila por columna, 4 y menos 4, 0. La siguiente, fila por columna, ¿qué me quedaría? Menos 8 y más 8, 0. Fila por columna, 4 y más 4 me quedaría 8, ¿no es cierto? Y 8 por 2, 16. 16 más 4, 16 más... A ver, vamos a hacer despacito. Ya, ahí ya me mareé, ya está. Aquí sería 4 por 1, tendría 4. Menos 4 por menos 1, más 4. Y 8 por 2, me quedaría más 16. Entonces aquí me quedaría que esto va a ser igual 8 más 16, ¿cuánto me quedaría? 8 más 16 me quedaría 24, ¿no? 24. Sí, listo. Ahora, de aquí, si hago esta fila por esta columna, 4 y menos 4, 0. Mire. Ahora, la última fila por esta me quedaría menos 2 sería más 4 y menos 4, 0. Fila por columna me quedaría menos 2 más 10 y menos 4 más 2 sería 8, me quedaría menos 10 y más 10, 0. Y de la siguiente me quedaría menos 2 y menos 10, menos 12. Y si yo multiplico por el 1/6, ¿qué me va a quedar? Menos 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, menos 2. Y si ustedes observan, ¿quién es? Mi valor propio, mi valor propio, mi valor propio. Sí funcionó. Entonces, esta matriz C que yo obtuve, mire, esta matriz C original que yo obtuve,
esta es la matriz que diagonaliza a... Entonces, si ven que depende, los valores propios que yo ponga el orden, depende de, o le cambia la matriz C. En la matriz C me interesa el orden de los valores propios. Sí, la matriz que diagonaliza. Entonces, miren, este es un vector propio de 2, este es un vector propio de -2, y este es un valor propio de 4. Miren, ¿sí? Entonces, como armen la matriz C, sí, depende de la matriz diagonal. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Sí. Entonces, miren, ahí está. No importa qué orden yo tome de la diagonal, sí, lo que influye eso es en la matriz C que diagonaliza la matriz A. Entonces, ya ven por qué le diagonaliza, porque con C, al hacer el producto de la inversa por la matriz A y por C, me da la diagonal. Entonces, esa es la matriz que diagonaliza a A. Entonces, miren aquí, nosotros tenemos la matriz que es diagonal, la matriz que diagonaliza y la matriz A, que es el resultado de diagonalizar con C. Sí, entonces miren, en realidad aquí tenemos tres matrices. La diagonal, la que me sirve para hacer la diagonal, y la matriz a la que estoy diagonalizando. Sí. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta?